Hola a todos y bienvenidos un día más al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 3 de abril del 2024, un día más aquí en el templo y vamos a dar la vuelta por los exteriores y accederemos al interior. Mirad toda la gente que hay. ¿Qué pensáis? ¿Que hay más gente aquí o en el aeropuerto esperando a Rubiales? Madre mía, la que se está montando. Bueno, arrancamos, dentro vídeo. Ahora intentaré investigar si la semana que viene se amplía el recorrido del tour o no, y cuando sepa algo os lo digo. Bueno, fondo sur, ya visteis ayer en el vídeo que prácticamente han retirado la mayoría de las vallas, así que ahora la vuelta es mucho más amena y mola mucho más. Y de hecho hoy han retirado aún más, ahora lo veremos, pero están quitando cada día más vallas. Por el momento os enseño que las pantallas informativas están totalmente apagadas. Ahí vemos un camión grúa, algunos trabajadores, pero ahí han despejado más la zona, así que vamos a cruzar. Bueno, ya veis que en esta zona también han quitado las vallas. Tenemos delimitada, eso sí, la parte del fondo sur, que no se puede acceder dentro de la obra, pero bueno, no hay vallas. Estoy flipando con la cantidad de gente que hay estos días para acceder al tour, ¿eh? Eso parece una excursión. Y eso que ya no estamos en Semana Santa, en vacaciones de Semana Santa. No sé si en alguna zona están de vacaciones. Bueno, camión grúa. Y aquí hay otro paso. Veremos si ponen también semáforo. No creo, porque esto ya no es un carril para los coches. Así que vamos a seguir. Tienen ahí recogidas las vallas que se las llevarán. Y en el lateral oeste también nos encontramos en el día de hoy las pantallas informativas apagadas. De momento, ya sabéis, continúa ahí los soportes, pero no se ve nada de que hayan vuelto a traer el escudo, así que habrá que esperar. Mira dónde tienen recogidas las lonas de las vallas. Ya todo esto va fuera. Vamos a ver cómo avanza el parking. Han desplazado la máquina de pilotaje a esta parte y ahora están en esta zona haciendo la zanja. Madre mía, qué ruido. Fíjate. ¿Y esto qué es? Ah, son vallas. Son más vallas. Ya sabéis que uno de los puntos donde más están trabajando es en esta zona. Aquí está el martillo hidráulico picando para hacer una de las zanjas. La excavadora llevándose la tierra y vamos a seguir porque aquí nos quedamos sordos. Están levantando para hacer las zanjas. Tienen más armadura. Y seguimos viendo el lateral oeste. Ahora con el sol se ve bastante mal. Me refiero no mal de que esté mal, sino que apenas se puede ver. Bueno, vosotros creo que sí que lo estáis viendo bien. Mirad esta zona que es la que está pintada y se nota bastante. Vamos a seguir con el parking. Hoy se nota que han subido las temperaturas porque estos últimos días ha hecho un frío increíble. Tienen la zanja ya, han levantado, bueno, tienen los escombros fuera que lo están recogiendo. Y las piezas que veíamos ayer desde la torre B al salir del tour son estas que tenemos aquí. Fíjate lo grandes que son
Esta es la profundidad. Al fondo un toy, más zanja, la excavadora y seguimos viendo las piezas, es que son tremendamente grandes. Y más armadura. El camión para sacar la tierra y las zanjas. Es que ahora mismo están en todo el lateral oeste, ¿eh? Trabajando a destajo. Otra máquina de pilotaje, la grúa. Y bueno, están puestas las vallas, así que no podemos ver nada más del parking. Desde esta zona creo que se ve mejor el tamaño de las piezas que os mostraba antes. Lo podemos ver al completo. Veis también que tienen protegidos los árboles para que no sufran. Y veremos si se van a quedar aquí o no. Estoy pensando que donde estaba la máquina de pilotaje no había antes un árbol. En esta zona. Ya no me acuerdo. Lateral oeste visto. Vamos a pasar al fondo norte. Va a salir el camión, a ver si podemos aprovechar para grabar. Ah, no, lo van a cargar de escombros. Falsa alarma, no sale, así que vamos a Rafael Salgado a ver el fondo norte. A ver cómo avanzan con la peatonalización. Hoy esta zona parece bastante tranquilita. Así que no nos vamos a detener mucho. Ya veis, lo mismo de siempre. Faltan por colocar las uniones de las pantallas. Aquí nos encontramos un contenedor. Y a ver si están avanzando. Ayer estaban levantando la calle, así que ahora lo veremos mejor. Y en esta zona van a hacer algo, porque mirad cómo está, que no se puede pasar. De hecho, la moto se ha quedado atrapada ahí dentro. A partir del 4 de abril de 2024 hasta final de obras no se puede aparcar. Así que bueno, hoy es 3. La moto podrá salir. A ver por dónde cruzamos ahora. Y en este aparcamiento también van a hacer obras, porque han puesto el mismo cartel, así que todas estas motos no podrán aparcar. Vamos a ver si nos asomamos, pero bueno, ya veis que aquí, ya sabéis que tienen guardado el material. Mirad. Y los árboles también están protegidos. Por esa zona es por donde van los coches, el carril que han habilitado, pero cada vez tiene más señalizaciones, cada vez está más cortado. A ver si nos podemos asomar bien desde alguna zona para ver cómo avanzan las obras, porque caminar por ahí me resulta un poco peligroso. Además ayer me regañaron, así que desde la distancia vemos los trabajos. Ya han recogido los escombros, los tienen ahí en los contenedores y están levantando más la calle. Está el martillo hidráulico también en el día de hoy y la excavadora. Mirad todos los contenedores que tenemos, cómo están levantando toda la calle. Esta parte ya la han levantado y ahí veis que tienen el material para ponerlo ya. Así que esta semana yo creo que van a avanzar bastante. Ahí está trabajando con 2 a la vez. No creo que se demoren mucho en hacer estos trabajos, porque esta parte no puede estar tampoco mucho tiempo así. Además que el día 9 tienen que acceder por esta puerta todos los que vengan del City, que normalmente se suele destinar unos 3.000, 4.000 o a lo mejor incluso un poco más para la afición visitante en Champions, y vendrán bastantes. En esta parte es donde están picando. Vamos a cruzar
visto aquí un agujero. Ahí están haciendo otro. Y en el fondo otro. 3 agujeros. Por ahí pasan los coches. Fondo norte terminado. Nos vamos a Padre Damián, al lateral este. Lo primero que nos encontramos son las pantallas apagadas. En esta zona sin novedades, o al menos visibles. Incidencias tapada, la caseta, y ahí están con una plataforma elevadora. Están ahí. No sé muy bien qué está haciendo porque no se ve mucho. A ver cómo avanzan con la tienda. De momento están con 2 plataformas elevadoras. Hoy hay más vallas aquí colocadas, así que no creo que nos podamos asomar. En la zona de la tienda están con las 2 plataformas y lo demás está tapado, así que no os puedo enseñar mucho más. Sigue la moqueta que se ve desde aquí. Palco de honor. Hoy han quitado las vallas que estaban en esta zona, si os acordáis, y se podría caminar hasta las otras vallas. Así que mucha gente está aprovechando esta zona para hacerse fotos. Pero claro, ahora ya tenemos esta parte que están ahí los 2 escudos, el escudo del Real Madrid, pone Palco de honor, y aquí una foto te queda bastante chula. Esto ya es otra cosa. Esta zona ahora mismo es la mejor. Ahí tienen quitadas las vallas. Incluso si... ¡Ay, mira qué excursión va por ahí! ¡Madre mía! Si estás cansado te puedes sentar incluso a tomar un descansito. El jardincito, que la verdad está bastante bonito. Eso sí, si te sientas, no dejes la basura ahí, tírala en la papelera, que paso están. Bueno, vamos a seguir viendo. Aquí hay un autobús. Me pega un susto porque estaba por aquí caminando y he escuchado un ruido, y es que debe de ser que por aquí hay unos mini aspersores o algo del riego y ha sonado eso. Sí, está sonando el riego. Ojo que han cogido la pantalla, han quitado las pantallas. Han quitado todas las pantallas informativas del Torreón Sur. Mira dónde las tienen. Creo que se las van a llevar. Fíjate, las han retirado todas. Bueno, las de esta zona, realmente. Las demás siguen. Ahí tenemos más cajas. A ver si con el zoom podemos ver lo que pone. No tengo un zoom tan potente. Y ahí... Qué cosa más rara, lo de las pantallas. Ayer ya veíamos que estaban cambiando también el bordillo. Y ahí siguen. Quizás cuando lo cambien del todo ya se pueda pasear por esta zona. Aunque yo creo que de momento no. Lateral este al completo y vamos a seguir con la vuelta. Realmente esto ha quedado bastante amplio. Aquí está el otro jardín. Vemos el jardín, los aseos, los toy y la entrada de los coches, que ya sabéis que aún no está habilitada. Hola, ¿veis? Ahí todavía no la han abierto. Y ya estamos en Concha Espina viendo el fondo sur. Aquí sí que tienen vallas puestas
Y desde esta posición también se ve cómo han retirado las pantallas. Ahí va la excursión de las gorras amarillas. Ya estamos en la torre A. Ahí veis que faltan aún las lamas verticales. Terminamos de ver el lateral este. Y como os digo, ya estamos en Concha Espina. Vamos a ver el fondo sur. Taquilla de incidencias. Cada vez queda menos para ese partidazo entre el Real Madrid y el Manchester City. Lo han pintado en el interior del fondo sur. Más vallas. Y bueno, nos vamos a ver ya dentro de poco en el interior. Vamos a terminar de dar la vuelta. A ver si podemos pasar, porque este grupo es enorme. Así que nada, vuelta por los exteriores dada. Nos vemos en el interior, a ver qué nos encontramos hoy. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, como veis. Videomarcador encendido, mismo grafismo. Y no sé si es sensación mía, pero sí que parece como que han regulado un pelín, pero un pelín, el tema de las esquinas. Muy leve, pero algo sí que parece que se nota que está como más integrado con el resto del videomarcador. Quizás sea una sensación mía. Y antes de comenzar a repasar los avances del día de hoy, te pido lo de siempre, que le des al me gusta, que te suscribas si aún no lo has hecho y que actives las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo. Hoy seguramente haga una batalla en TikTok por si te quieres pasar, allí estaremos. Bueno, vamos con el tema del día, porque ayer muchos me pusisteis en los comentarios que esto no eran cámaras de seguridad, que eran luces LED muy potentes para hacer un juego de luces. Si os fijáis, pone Avigilon. Avigilon es una empresa que lo he estado buscando ahora en Google, en San Google, y es una empresa de vigilancia. Os voy a decir exactamente lo que es. Pone que es seguridad inteligente, cámaras de confianza. Ofrece soluciones de cámaras de seguridad escalables y fáciles de instalar y usar. Además, tiene un software flexible con tecnología de inteligencia artificial. Lo que se me ocurre, si os fijáis, están todas puestas en la visera del segundo anfiteatro y yo creo que son para apuntar hacia la pista, porque recordad que el próximo día 26 de abril es el primer festival, el primer evento no relacionado con el fútbol, que es un concierto, un festival que dura exactamente 7 horas, que yo ya sabéis que tengo entrada y tengo ganas de ver a ver cómo se vive aquí un evento que no es del fútbol. Pero a lo que os iba a contar, yo creo que es para enfocar y grabar y tener seguridad sobre lo que ocurra en la pista, y para tener controlado por si sucede cualquier cosa, tener la seguridad y todo grabado y poder ver si pasa cualquier cosa. Por eso están en este segundo anfiteatro apuntando hacia la pista. Yo creo, como os digo, que es más por tema de eventos que algo relacionado con el fútbol. Al final el escenario se va a montar en ese fondo sur, que ocupará un poquito de la grada del fondo sur, y aquí habrá muchísima gente. Entonces, pues para tener controlado todo lo que suceda en la pista. Si os fijáis, como os digo, están apuntando las cámaras. Obviamente todavía no están colocadas, de momento solo están ahí puestas en los soportes que estaban, pero imagino que, como os digo, será para todo el tema de los eventos.
Resuelto el tema de las cámaras, pasamos, como os digo, a ver el videomarcador. Mismo grafismo, ya va quedando menos para ese partido de Champions. De momento en las esquinas no se ha probado nada nuevo. Hoy también tenemos las pantallas interiores apagadas. Creo que ayer por la tarde las encendieron, por lo que he visto en el vídeo de Edu. Por la tarde las encendieron. Aquí están trabajando en esta zona, por lo que veíamos ayer, que lo subían, lo bajaban. Ahí están enviándole una foto al responsable para que le dé el ok. Eso lo suelen hacer mucho. Cubierta cerrada, pero los hidráulicos no están elevados. Hoy las luces, al igual que ayer de las cerchas, están totalmente apagadas. Y donde sí que avanzan es en colocar el puzzle que están haciendo encima de las celosías, en esta parte que están tapando todo esto. Luego cuando salgamos del interior lo veremos mucho mejor, pero ahí veis la chapa como la están tapando. Están cubriendo todo y van bastante avanzados. Parece como que van a dejar una especie de pasillo. Mirad, ahí uno, aquí va otro. Aunque bueno, en esta parte han cubierto todo, así que bueno, habrá que esperar. En cuanto a la losa, ya no está la furgoneta de Daplast. Hay algunos sacos. Han hecho aquí un agujero. Estarán arreglando algo que se haya estropeado o lo estarán modificando, la calefacción y algunos contenedores. En esta parte han hecho exactamente lo mismo, así que bueno, a ver en este fondo sur qué están haciendo. Creí que estaban poniendo las luces también en esta parte. Las luces en las escaleras, pero no, de momento no. Pero quizás estén midiendo para ponerlas, porque justo están en las escaleras. Este es el tercer anfiteatro del fondo sur. Quito el zoom para que veáis dónde están. Y ahora sí que sí, vamos a ser un poco ordenados y organizados. Esquina del fondo norte con lateral este. Esta parte donde pone Real Madrid, recordad que es donde irá otro LED. Ahí ese cierre de grada, los altavoces aún no están colocados en su posición definitiva, los de los fondos. Continúan trabajando en esas galerías interiores para esos acabados finales. El anillo LED está apagado y en este lateral oeste, como os he enseñado antes, nos encontramos con más cámaras de seguridad instaladas. En esta parte han puesto 4, por ahí una suelta, que no sé si van a poner más. Ya os enseñé ayer todas las que estaban en los fondos, que estaban agrupadas en grupos de 7, y ya os digo que yo creo que será para el tema de los eventos. Al final ya el estadio está preparado para los partidos de fútbol, para transformarlo de obras a partido. Pero ahora también tienen que pensar ya en todos los eventos que se avecinan. El primero es el del 26, el festival, que todavía quedan entradas por si queréis comprar entrada. Todavía quedan para disfrutar de ese primer evento. Y bueno, han quitado aquí asientos, luego los pondrán. Y es que ya sabéis que estos días están trabajando en toda la grada alta y grada baja del fondo norte, retirando asientos en algunas zonas, trabajando y luego los vuelven a colocar. Sobre todo en esta parte del fondo norte, tanto en la grada baja como en la grada alta y más que nada en los córner. Pasamos a ver el lateral este. Yo creo que lo de el brillo de las esquinas ha sido una sensación mía al venir, porque ahora que lo veo está exactamente igual.
Pasamos al lateral este, grada baja, grada alta, las escaleras de los palcos protegidas, ahí está el escudo. Estos días ya no trabajan en la zona VIP, banquillos tapados. Ahí también quitaron algunos asientos. Y esto parece una manguera. No, es cable, es cable, es cable. Es cable. Grada abatible, ya sabéis, abierta como siempre para facilitar el trabajo. Y otra de las cosas curiosas que va a ser, que va a pasar este mes, es que claro, por primera vez o para un evento comenzarán a usar el anillo logístico. Ahí está pasando de nuevo la furgoneta de Daplast y lo que os decía, que ya usarán el anillo, sobre todo para meter el... A ver cómo instalan el escenario, eso va a estar bastante chulo. Bueno, ahí vemos la UCO y la UCI en el lateral este. Van modificando, porque antes estaban tapados estos dos vomitorios y este también, y ahora están tapados estos otros dos. También continúan las labores de limpieza. Pasamos al fondo sur, que salvo lo que os he mostrado antes, no hay nada. Ya veis que ya terminaron con ese cierre de grada, el videomarcador, y lo que han hecho ahora es encender la calefacción. Mirad, debe de ser que están probando los que funcionan y los que no, porque hay veces que algunos no funcionan, no se encienden. Así que estarán revisando que todo esté ok. Así que nada, mirad, ahí van los de la limpieza. Ahora cuando salgamos terminamos de ver esto. Y ya que yo esté viendo no hay nada más. Voy a ver si enfoco las luces de los pasillos para ver si han puesto alguno más. No, siguen 2, 4, 5, los mismos 5 de siempre. Así que salimos, vemos el tema de la pintura y terminamos este super vídeo. Nos asomamos en el tema de pintura de la viga corona. No se nota nada en especial desde aquí, pero donde sí que se ven los cambios es en esta parte que os mostraba ayer, que estaba colocada la estructura. Y mirad ya todo lo que han avanzado. Parece como pladur lo que han puesto. Pensé que pondrían algo como esto, pero no. Así que mirad todo lo que han avanzado. Vamos a ver si podemos ver cómo van con el parking desde aquí. Ya sabéis que apenas se ve nada. Así que ya casi terminamos el vídeo. Por cierto, se me ha olvidado deciros que al final en un futuro a corto plazo no van a ampliar el museo, se va a quedar como estaba. ¿Os acordáis que ayer os dije que lo mismo la semana que viene lo abrían? Pues resulta que quien toma las decisiones no le he debido de convencer, y de momento para ver los vestuarios y demás habrá que esperar. Ya os iré informando cuando haya algún tipo de novedad. Mira, más estructura. Nivel 4. Estamos bajando. Vamos a terminar de ver desde aquí cómo ponen las plataformas. Así se ve desde esta zona, ya terminando el tour, antes de salir a la tienda. Y nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.